Hoy que están ustedes aquí en Costa Rica, pues quiero decirles que llegaron a la tierra del pura vida y nosotros nos sentimos como el país del pura vida. Y por supuesto es lo que las autoridades, el gobierno y en general los costarricenses nos vendemos al interno y vendemos en el mundo. La mayoría de la gente que viene aquí a nuestras playas se lleva después una camisa que dice pura vida. Pero ¿estamos realmente en el país del pura vida? ¿Estamos viviendo en un país lleno de presas? Hace pocas semanas regresé de México, 2 horas 15 en el avión, 3 horas para llegar a mi casa. Sí, es imposible, inaceptable. Estamos viviendo también con un seriosísimo problema de seguridad ciudadana, un récord de homicidios que estamos rompiendo año con año, que es algo que no veíamos en el pasado, que se atribuye a las bandas del crimen organizado, sí, pero hay muertes de personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado, que estaban en el lugar, no equivocado, porque la gente tiene el derecho a estar donde quiera, pero que estaban en el lugar donde se dieron situaciones dolorosas como esas. Pero además de todo, hoy en día el gobierno nos vende la idea de que el desempleo ha bajado y entonces nos sentimos orgullosos oyendo los indicadores de que bajó el desempleo en el país. Pero ¿es real que el desempleo bajó? No, no es cierto. No ha bajado el desempleo. Lo que ha bajado es la cantidad de gente que pide trabajo. En este gráfico, por ejemplo, en la línea más alta tenemos a la cantidad de gente que constituye la fuerza laboral disponible de trabajar en el país. Vean ustedes, el pico antes de la pandemia en el 2020, casi el 67% de la población buscaba trabajo. Vean lo que es hoy en día, en el 2026, 54%. No ha bajado el desempleo, lo que ha bajado es la cantidad de gente que busca trabajo. Eso es como cuando nos encontramos un amigo y nos dice, ya solucioné mis problemas sentimentales. Y entonces le preguntamos, bueno, ¿ya tenés novia? No, ya renuncié a buscar novia, ¿verdad? Bueno, esa es la situación que estamos viviendo. Gente que cansada se retira de buscar a dónde trabajar. Y hoy en día tenemos en números redondos el 50% de la población que está desempleada o no buscando trabajo. Entonces, realmente no estamos en esa Costa Rica del pura vida. Estamos en una Costa Rica que requiere promover cambios. Y esto lo digo no con pesimismo, sino lo digo con la madurez suficiente para que podamos ver con optimismo el futuro, pero que entendamos que tenemos que hacer cambios y que no podemos seguir por la ruta que vamos. Pero teniendo aquí tanta gente extranjera, quisiera decirles y contestarnos la pregunta, ¿qué pasó en Costa Rica? Porque es interesante analizar esto. El éxito que tuvimos de 1950 a 1980 como país y que es lo que de alguna manera nos ha llegado a tener esa condición que algunos vecinos centroamericanos nos cobran de una especie de superioridad de los ticos o de autocomplacencia, de que somos el mejor país de Centroamérica, etc. Pero bueno, ¿qué pasó en estos 30 años? Que ligeramente es un poco más de 30 años. Podríamos decir que los cambios empiezan a finales de los 40. Pero bueno, tuvimos un aumento en la expectativa de vida que es realmente impresionante. Pasamos de 55 años a 73 años. Un salto importante y un verdadero avance en términos sociales. Tuvimos un crecimiento importante en agua potable, casi a llegar a tener cobertura del 100% de la población con agua potable. Y agua potable significa higiene, significa programas de salud, significa mejor calidad de vida desde el punto de vista de salud y sanitaria de las familias. Tuvimos a los niños con zapatos. Aquí la gente joven dirá, ¿y de qué está hablando este tipo de niños con zapatos? Sí, es que en los años 50 teníamos a los niños descalzos en las zonas rurales del país, que significaban toda la base para los problemas de parásitos y de diferentes enfermedades que significaban un verdadero problema para la salud de los menores. Logramos calzar a todos los niños del país, un verdadero avance en términos sociales. Nacimientos en centros hospitalarios, tal vez debí de haber puesto no en centros hospitalarios, sino con asistencia médica. Pasamos de una tasa que era casi del 25% de nacimientos con cobertura de especialistas en la salud a tenerlo casi en el 100%
de cobertura con personas especializadas en el campo de la salud, capaces de atender los nacimientos en nuestros centros hospitalarios. Además de eso, se desarrollaron programas de nutrición infantil en las escuelas. Con el programa de asignaciones familiares se dijo, un niño con hambre es un niño que no aprende. Y a partir de ahí se buscó promover desayuno y alimentación en las escuelas para que los niños pudieran estar con la pancita llena, decían nuestros políticos de entonces, con capacidad de poder aprender. Y otro detalle muy importante que vino a marcar una diferencia para el país, de la cual hoy todavía tenemos una gran ventaja, se avanzó con el desarrollo de los parques nacionales. Nuestro estandarte número 1 para lo que significa la atracción del turismo en el país. Y esto, por supuesto, significó ni más ni menos que construyéramos una Costa Rica que se basara en un Estado benefactor y solidario que nos dio buena calidad de vida y nos permitió tener un desarrollo realmente ejemplar para todos los costarricenses. ¿Pero qué pasó? Bueno, pero antes de eso, más bien, quisiera decirles algo importante. ¿Qué significó esto para alguien de esa época? Y quiero hablar de lo que fue mi generación, los que llegamos a la universidad a mediados de los 70, o los que terminamos la educación secundaria a mediados de los 70. ¿Y cuál era la vida con la que nosotros nos encontrábamos? Para que lo podamos comparar con la vida que reciben, ya no mis hijas que están grandes, sino mis nietas que empiezan a salir y a terminar la educación media. Veamos mi caso, o veamos la historia de esa época. Había solo una facultad de Derecho en Costa Rica que recibía 250 estudiantes por año. Si entrábamos en esos 250 estudiantes, y pongo el caso de Derecho porque fue mi carrera, el hecho de que pudiéramos entrar en esos 250 estudiantes nos garantizaba que nos íbamos a graduar como abogados en el país y que a partir de ahí podíamos decidir si queríamos ser jueces y trabajar en el Poder Judicial, o podíamos escoger ir a ser empleados en departamentos legales del sector público, o bien, si queríamos, podíamos abrir nuestro propio bufete. Definitivamente era una oportunidad que significaba para nosotros un ascenso social. Pero no solo eso, también teníamos la posibilidad de comprar carro y los que habíamos sido más previsores de poder tener una casa. Porque en ese momento la institución aseguradora del país, el INSS, tenía programas mediante los cuales si se tomaba una póliza de vida, a los 2 años le financiaban una vivienda a 30 años. O sea, la opción de vida para nosotros, para nuestra generación, era una opción que permitía el ascenso social y que permitía que pudiéramos tener una mejora en nuestra calidad de vida. En mi caso, que fue la historia de mi vida, vengo de una familia de clase media. ¿Se escucha bien? Perdón. No. ¿Qué podríamos hacer? Algo con... ¿Sí se oye? Bueno, voy a seguir. En mi caso, vengo de una familia de clase media. Papá era cirujano, pero que trabajaba en la seguridad social, en la Caja Costarricense del Seguro Social. Vivíamos de su salario. Mamá, ama de casa, que tenía que ver y velar por seis hijos, entre 2 hombres y 4 mujeres, pero era una típica familia de clase media. Nací en Barrio Vasconia, un barrio al sur de San José, en donde era un barrio típico de clase media, donde los vecinos compartíamos las dificultades. Cuando había un enfermo se llamaba papá, que era el médico del barrio, que por supuesto no cobraba. Recuerdo con mucho cariño que cuando murió, Amelia Rueda hizo un comentario en su programa recordando que cuando en la familia alguien se enfermaba, iban en la madrugada a buscar al doctor Álvarez. Pero así era la solidaridad de los demás con nosotros también. Era un barrio donde podíamos convivir y tener una linda relación en términos de una sociedad en donde las relaciones eran relaciones bastante igualitarias y de buena convivencia. Tuve la oportunidad de estudiar en un colegio. ¿Qué? Sí. Tuve la oportunidad de estudiar en un colegio religioso, el Colegio Calasanz, en donde de la lección de José de Calasanz, nuestro santo, aprendí lecciones importantísimas.
de las cuales rescato dos. Una, José de Calasanz, fue canonizado precisamente porque desarrolló programas de educación para los pobres, en un momento en donde la burguesía de la época se oponía a que los niños pobres estudiaran porque la respuesta era que se iban a quedar sin peones. Y con eso logró desarrollar una educación popular que permitió el ascenso social de la época y el cambio de condiciones de vida para mucha gente. Pero también de José de Calasanz aprendí algo muy importante, que fue la rebelión, el no aceptar las cosas como son. José de Calasanz defendió a Galileo, le dio sustento, se lo llevó a vivir con él en el convento y lo alimentó mientras sufría toda la persecución que vivió en su época. Y como lo digo siempre, hoy todos sabemos quién era Galileo, muchos, no todos, pero la mayoría sabemos quién era José de Calasanz, pero de sus detractores no se recuerda nada. Y en realidad aprendimos de la valentía de una persona dispuesta a rebelarse contra la época y a poder seguir una vida buscando cambios importantes. Bueno, de esa formación y de esa educación que recibí, decidí abrir mi bufete y ejercer como abogado particular. Y a partir de ahí, después también entrar en el mundo empresarial y tener la posibilidad de estar en la actividad política, en el mundo empresarial y de ejercer por unos años el derecho al cual dejé más adelante. Pero estábamos en una Costa Rica que daba oportunidades y que nos permitía poder tener ascenso social, que nos permitía poder mejorar nuestras condiciones de vida, que nos permitía y nos premiaba el esfuerzo y que ese esfuerzo era posible con un Estado que nos apoyaba, porque era un Estado solidario. Y esa es una lección de vida que marca mi vida, que marca mi historia y que en mi caso me permitió estudiar en una universidad pública, ser uno de los 250 que pudimos entrar en ese año. Me permitió también hacer una carrera en lo político. Tuve la oportunidad de ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que era todavía es la más grande de Costa Rica, con 30,000 estudiantes. Tuve la oportunidad de ingresar a la juventud del Partido Liberación Nacional y hacer una carrera dentro del partido que dio los frutos, y a los 28 años Óscar Arias me convirtió en ministro de Agricultura. Y esto se los comento no con el afán de lucir como una persona arrogante que quiere exhibir insignias, sino se los exhibo como la muestra de lo que eran las oportunidades y de cómo vivíamos en una sociedad que permitía el ascenso social y que nos permitía a nosotros ver los réditos de los esfuerzos que íbamos realizando. Después, fui a los 36 años presidente de la Asamblea Legislativa y en el campo empresarial inicié desde muy joven emprendimientos, sembré maní, llevé maní a los supermercados con otros socios, confeccionamos zapatos, en fin, una vida de emprendimiento en el campo empresarial, hasta que ya finalmente, a inicios de los 90, junto con mi esposa Nuria, fundamos un grupo bananero que hoy es uno de los grupos grandes en Costa Rica, con más de 1,300 trabajadores. Pero quiero resaltar algo que me es muy importante. Fuimos y logramos ser exitosos en banano gracias a Corbana. ¿Y qué es Corbana? Corbana es un ente público, no estatal, que regula y apoya la actividad bananera en Costa Rica, que pertenece al Estado costarricense y a los productores. Pero ¿por qué pudimos ser bananeros gracias a Corbana? Porque Corbana realiza investigación y nos la vende a todos, no nos la regala. Ni los bananeros pedimos que nos la regalen ni la subsidie. Lo que pedimos es tener acceso a la investigación. Porque cuando la investigación la hace Chiquita, Dolo, Del Monte, esa investigación queda en manos de las compañías privadas. Pero cuando la investigación la hace Corbana, todos tenemos acceso a esa investigación. Y nosotros como un grupo estábamos sin capacidad de poder investigar cuál era la forma de combatir la cigatoca negra, los nemátodos y de buscar las mejores formas de producir con la última tecnología. Pero gracias a Corbana tenemos acceso a eso. Y Corbana es el Estado, pero es el Estado con el ejercicio de sus funciones estatales de manera inteligente y con acceso para todos los costarricenses y para los extranjeros, porque igual las compañías transnacionales se benefician de Corbana. Tanto que hoy en día
lo que ha venido sucediendo en el país es que las compañías transnacionales han cerrado sus laboratorios de investigación y sus centros de investigación, y más bien Corvana es la que realiza prácticamente la investigación de manera exclusiva en el país. Entonces volvemos a lo mismo, una Costa Rica de oportunidades con un Estado que de manera inteligente apoyaba o apoya la producción. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa Costa Rica de oportunidades? ¿Qué pasó con ese sueño que teníamos, con esas ventajas que les he señalado? Lo primero, el ascenso social se complicó y lastimó por encima de todo a la clase media. A partir de los años 80 entramos en una situación económica totalmente distinta. Los grupos acomodados y sectores altos de la sociedad subsisten, con más o con menos ganancias, pero subsisten. Y algunos sectores populares tienen coberturas con bonos y programas asistenciales. Pero la gran clase media quedó prácticamente desamparada y con muy pocas posibilidades de ascenso social. La educación pública se desmejoró, se abandonó la inversión, se abandonó a los educadores, se dejó de ver al educador como lo que fue en el 48, cuando se da la revolución con don José Figueres, que es cuando se elimina, se abola el ejército y se dice vamos a tener un ejército de educadores, de maestras y de maestros. Pero ese ejército de maestras y maestros se fue abandonando y sus condiciones fueron desmejoradas. Si hubieran sido soldados, muy probablemente se les hubiera invertido más que lo que se ha invertido en los últimos años en la educación pública. Se redujo el déficit recortando programas sociales. Vean qué grave. Había que cumplir con los indicadores sociales. ¿Pero qué se hizo? Se recortó el programa social y con eso se abandonó a muchos grupos en donde ni siquiera podemos decir que hemos sentido un arrepentimiento o que hemos experimentado el dolor de saber que hay condiciones más difíciles para grupos con alta vulnerabilidad. La inversión en obra pública se frenó. Mucho de esto no responde a razones económicas, sino más bien a razones ideológicas. El país de alguna manera se opuso a la concesión de obra pública, a las alianzas público-privadas, y el lograr el desarrollo de obra pública solo en manos del Estado era muy complicado, y por eso es lo que vemos hoy con esas presas y con una falta de desarrollo tan grande. Hoy da tristeza quien abre el periódico La Nación, que es el periódico más grande y de mayor circulación del país. En la página 2 siempre publican una noticia de hace 50 años. La noticia que hoy publican es que hace 50 años se hablaba de que teníamos que tener un ferrocarril que fuera de costa a costa. Hoy en día no hemos podido construir un ferrocarril de 62 kilómetros de distancia. Y les cuento una anécdota. Siendo candidato presidencial en el año 2017 y encabezando las encuestas, me pidió una cita la presidenta para Latinoamérica de la organización del Chinese Railroad Company. Llegó a mi oficina y cuando me pasaron la hoja con la cita que seguía y que era la señora y todo lo que venía a plantearme y que quería conocer cuáles eran mis metas y quedaba de presidente en cuanto a inversión en materia de ferrocarriles, etc. Y veo lo que me entregan. Lo que le iba a decir yo a la señora era que estábamos interesados en construir un tren de 62 kilómetros de largo. Imagínense decirle a una compañía china que necesita un tren de 62 kilómetros. Eso probablemente es un ramal en un pequeño pueblo de China, ¿verdad? Bueno, cuando la señora llegó le hablé de que teníamos dos metas. Una de cortísimo plazo, que era un tren de 62 kilómetros, que es el que cubriría los problemas del área metropolitana. Y después una idea de poder pegarnos con la propuesta de ellos de llegar de Panamá a la frontera con Costa Rica y de Costa Rica a la frontera con Nicaragua. Por supuesto, la señora con el tren de 62 kilómetros, no, sí, eso no es problema, eso se resuelve, pero la otra inversión es importante que la veamos. Bueno, aún así, esos 62 kilómetros no se han hecho y seguimos 8 años después esperando que se pueda tener un tren que cubra esa pequeña distancia. Pero además de eso, se eliminaron los créditos para emprendedores y pequeños empresarios. Es imposible tener crecimiento para un pequeño y mediano empresario si no hay crédito. En el caso nuestro, en nuestra historia, cuando empezamos con Banano, tuvimos el apoyo de la banca pública. Hoy en día solo trabajamos con los bancos privados, pero es muy probable que hace 35 años, cuando empezamos, no nos hubieran prestado plata a los bancos privados.
Bueno, eso se perdió al desaparecer la oportunidad de crédito para pequeños y medianos empresarios. El ajuste fiscal fue más importante que el ciudadano. Aquí desaparecieron las personas. Lo único importante fueron los números. Lo único importante fue cuánto es lo que cierra el déficit para poder informarlo al Fondo Monetario y a las demás autoridades. No es lo que esté sucediendo con la gente. Toda erogación del Estado se considera un gasto. Este es un tema muy grave porque no es lo mismo decir que se va a cambiar la flota de vehículos de un ministerio que decir que vamos a construir nuevas escuelas en un cantón rural. Cambiar la flota de vehículos de un ministerio es un gasto superfluo. Construir escuelas en la zona rural es ni más ni menos que garantizar que vamos a tener a los niños recibiendo lecciones en condiciones dignas y que esos niños educados van a tener un futuro diferente. Entonces, una cosa es una inversión y otra cosa es un gasto. Sin embargo, las políticas de ajuste nunca diferenciaron entre una y otra. Erogación es erogación. Es lo mismo que dijéramos en una empresa privada, no le vamos a cambiar el carro al presidente y tampoco vamos a invertir en inteligencia artificial. Por Dios, no hay comparación entre una y otra cosa. Pero a ese nivel de análisis tan obtuso llegamos. Tuvimos además una sobrepoblación profesional que vino a complicar las cosas. En el caso mío, que he hablado como abogado, en 1961 había 800 abogados inscritos en el país. Cuando me gradué en el 81 ya éramos 2.329. Soy el 2.329. 20 años después ya eran 12.600 y en el 2021 32.000 abogados. O sea, vean el nivel de crecimiento de la oferta profesional y por supuesto las dificultades para el empleo y para conseguir trabajo. Eso me recuerda una historia que se contaba en la Universidad de Harvard y que nos contaban los profesores. Cuando se terminó un año lectivo, el mejor estudiante de la graduación no fue a la cita con los bufetes de Wall Street que venían a cazar talentos para llevarse a los mejores muchachos recién graduados a sus bufetes y por supuesto que van a tener mejores salarios, etc. El decano le pregunta al mejor promedio, ¿y usted por qué no fue a las reuniones? Entonces le dice, bueno, es que yo decidí que no quiero ir a trabajar a Nueva York, sino que voy a ir a trabajar en este pequeño pueblo de Texas. El decano va, investiga el pueblo, a los días se encuentra nuevamente al estudiante y le dice, mire, me encontré el pueblo al que usted va a ir, pero usted va a ir a un pueblo donde solo hay un abogado. ¿Qué va a ir a hacer ahí? Le dice, mire, tenga la seguridad de que cuando seamos 2 abogados, todos los días van a haber un montón de juicios. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día en Costa Rica con la mora judicial. Con 32.000 juicios, estamos teniendo una mora que significa que los juicios en Costa Rica duran 15 años, porque los jueces no tienen capacidad de poder estar resolviendo toda la judicialización que hay en nuestra sociedad. Bueno, y finalmente, ¿cuál fue el resultado de estas acciones? Surgió una fatiga ciudadana. La gente se cansó, la gente se agotó de que de alguna manera es como estar corriendo en el mismo lugar, es como estar corriendo en una caminadora y no en la calle. ¿Para qué tanto esfuerzo? Me gradué, saqué mi maestría, aprendí el segundo idioma y tengo 3 meses buscando trabajo. El padre y la madre se sacrificaron, consiguieron que la persona estudiara, que fuera a la universidad, terminó graduándose y ahora tienen a un hijo sin trabajo y además frustrado porque no tiene empleo y tiene un título y no se le da trabajo en otras actividades porque se considera que está sobrecalificado porque es un profesional que habla 2 idiomas que lo van a poner a trabajar en un nivel medio de la fuerza del trabajo costarricense. Entonces, esa fatiga, esa pérdida de credibilidad en los políticos y en los partidos ha venido a generar un ambiente que está en el nombre de mi charla, un ambiente de desconfianza y una situación realmente de alguna manera de que ya casi que me vale, es igual lo que suceda, pero además algo muy grave, pasan los gobiernos y los problemas seguían siendo los mismos y siempre, bueno no siempre, pero yo cuento esta historia que le he repetido en las últimas 2 campañas y si estuviera candidato en el 2030 la volvería a repetir. Fui candidato en el 2018 y si fuera candidato en el 2030 usaría el mismo programa de gobierno quitando 2 o 3 cositas que están dentro del programa de gobierno, porque el resto
está igual. No hemos tenido ningún cambio. Y se los digo con absoluta objetividad. Un país en donde no hemos avanzado. Yo prometí que si ganaba las elecciones el 8 de mayo, que es el día de la toma de posesión, firmaba la ampliación de la Ruta 27, que es la calle que lleva a las zonas de playa, a las zonas turísticas. Esa ruta los viernes se pone en doble vía hacia la playa y el domingo se pone en doble vía hacia San José. O sea, esa no es una Costa Rica de un país desarrollado, del Costa Rica pura vida. O sea, no podemos vivir así. Yo prometía que el 8 de mayo firmaba la ampliación de esa ruta, que está dentro de todo el contrato de concesión. 8 años después, todavía no se ha avanzado en definir si la ruta se va a ampliar o no se va a ampliar. Esto fue lo que finalmente hizo que, se me fue el tiempo, ¿verdad? Que llegara el chavismo. ¿Y qué significó la llegada del chavismo? El chavismo significó un éxito en comunicación y posicionó un relato. Y ese relato tiene respaldo popular. El que en Costa Rica no reconozca que el gobierno de Chávez tiene respaldo popular está haciendo un análisis total y absolutamente alejado de la realidad. Dijo lo que la gente llevaba entre pecho y espalda. Todo aquello que la gente había venido sintiendo y no se decía, fue lo que vino a decir el gobierno. Por eso la identidad de la gente con las propuestas del gobierno. Rompió con lo políticamente correcto, inició un ataque sin precedentes contra el Poder Judicial. ¿Para qué vamos a detener a los delincuentes si los jueces los sueltan a las 2 horas? Bueno, hay garantías, hay derecho, hay principio de inocencia, etc. Pero el malo no es hoy en día el delincuente, el malo es el Poder Judicial, que no los deja encerrados. Escogió enemigos y los exhibió. CINDE, que era una organización privada para desarrollar atracción de inversiones, recibía presupuesto estatal, se lo cortó, porque era ayudar a los ricos. La Fundación Omar Dengo, ejemplo en Latinoamérica de apoyo con computadoras en las escuelas, le quitó el presupuesto porque era una organización fundada por liberacionistas. Y se fue contra la Contraloría para justificar por qué no había obra, que en última instancia era culpa de la Contraloría General de la República. La gente al final no mejoró su calidad de vida, pero lo que sienten es que con este gobierno jodieron a los demás, a los que estaban bien. Entonces, no es que estamos bien nosotros ahora, pero ahora todos estamos mal. De alguna manera, un gobierno justiciero que fregó a los que estaban bien en beneficio de nosotros que ya estábamos mal. Bueno, ¿cuáles son los retos que tiene el gobierno chavista? Uno muy importante, las finanzas públicas. Los números están en rojo, con una situación muy complicada, y voy a ir un poco más rápido, pero los números están en rojo y va a tener que definir si pone o no pone impuestos, después de haber prometido en campaña que no iba a poner impuestos. Este es un reto complicado para el gobierno. Otro reto complicado para el gobierno sucedió hace pocas horas, que es el menosprecio al éxito de la Policía Judicial y del Ministerio Público. El OIJ acaba de detener a un delincuente que tenía 10 años en fuga, vinculado al narcotráfico, y el gobierno, lejos de aplaudirlo, más bien ha querido menospreciar la acción del Poder Judicial y del OIJ. Y ha dicho que se le capturó por chiripa, no porque hubiera un verdadero operativo organizado. Y más aún, ha cuestionado incluso los procedimientos judiciales de por qué han pasado a este señor de la cárcel a las oficinas del Poder Judicial a las 8 de la mañana si lo iban a indagar hasta la 1 de la tarde. ¿Cómo la Presidenta de la República se mete a analizar por qué un juez mueve a una hora u otra hora a un delincuente? Finalmente aclararon que fue por una razón muy simple e importante. La DEA quería interrogar a este delincuente porque está pidiendo su extradición. Y la reunión era para definir si él que aceptaba la extradición libremente o si tenían que ir al procedimiento judicial de extradición. Y finalmente, un tema importante es que va a llegar un momento en que el votante va a requerir y demandar el beneficio personal. Muy bien, tengo un presidente y una presidenta que despotrican contra los otros poderes, pero ya en qué ha cambiado mi vida. Si al final estoy igual, ¿cuál es mi beneficio? Pero bueno, veámoslo con optimismo. Antes de entrar al optimismo, lo más grave de todo es que hemos perdido el sentido común, que, como les decía, el menos común de los sentidos.
Hoy se prefiere invertir en cárceles que en colegios y en escuelas y centros deportivos. No es más barato educar a los niños que hacer prisiones. No nos da más rédito a futuro tener niños educados que tener a los niños en las cárceles, a los jóvenes en las cárceles. Se prefiere recortar el programa de becas Avancemos, que es una beca para los niños de familias vulnerables que se les da si se mantienen estudiando. Se han quitado las becas. Es mejor quitar la plata, aunque tengamos más niños que ni estudian ni trabajan y que son el caldo de cultivo del sicariato y de la delincuencia. O sea, cero sentido común. Se prefiere recortar los programas de nutrición infantil que tener a los niños saludables. Hoy tenemos una cantidad grande de niños que el único tiempo de alimenticio que tienen es el que se le da en la escuela. 1 al día. Y ni siquiera nos inmutamos como sociedad. Perdimos hasta nuestra capacidad de indignarnos y de sentir dolor. ¿Cómo podemos sentirnos contentos o por lo menos no contentos? ¿Cómo podemos ser nosotros total y absolutamente indiferentes ante unos niños que están comiendo una vez al día? Porque se recorta el gasto público donde se les daba más alimentación. Y ni conversemos de qué cantidad de alimentación se les da. Se prefiere quemar combustibles en las presas que invertir en carreteras. ¿Cuánto estamos perdiendo en esas presas? Y ni digamos en la salud de los costarricenses. Teníamos una red de cuidado que significaba la oportunidad de que las madres dejaran a sus niños en una guardería para poder ir a trabajar. En su mayoría madres cabezas de hogar. Se ha desmantelado prácticamente este programa. Entonces gana más Costa Rica no invirtiendo en guarderías y red de cuidado, aunque las madres no tengan posibilidad de ir a trabajar. Cero sentido común, cero visión de mediano y de largo plazo. Se prefiere hablar contra las pensiones de lujo que velar por los del régimen no contributivo. Aquí es un lenguaje colectivo del gobierno, atacar las pensiones de lujo, contra las que todos estamos, por supuesto, pero no hablan de las pensiones del régimen no contributivo, que son aquellos costarricenses que no tienen ninguna pensión y que reciben $150 al mes para vivir. Adultos mayores, imagínese usted. Por favor, ¿cuál es el sentido común que tenemos? ¿Dónde están nuestras prioridades? Bueno, finalmente, no se paga la seguridad social y entonces tenemos a los pacientes sin cobertura. Y vean ustedes qué triste y qué lamentable. Adulto mayor al que le dieron cita para el 2035 ya no tendrá que esperar 9 años por atención médica porque se la bajaron al 2030. Imagínense. Hospital de San Carlos, cita para el 2054 a paciente que necesita reemplazo de cadera. Dios mío. Y háganlo en Google. Pregunten cuándo están dando citas en los diferentes centros hospitalarios de Costa Rica. Y voy a correr porque ya me han enseñado el título varias veces, pero es que el sonido me quitó como 10 minutos. ¿Cuál es la ruta para el desarrollo? Y algo muy importante, sí se puede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos construir un país moderno, eficiente y solidario. Tenemos una cantidad de jóvenes y de personas de mediana edad preparadas, con maestría, con capacidad de poder generar un país en donde tengamos producción, avancemos y tengamos crecimiento económico, con solidaridad. Podemos y debemos producir riqueza en el sector privado y podemos producirla y tiene que ser el sector privado. Ahí sí algunos me critican, no veo al sector estatal produciendo riqueza, veo al sector privado produciendo riqueza, pero podemos lograr un Estado solidario que distribuya esa riqueza. Y aquí está don Marvin Taylor, un gran economista que ha trabajado en diferentes entidades internacionales y con una gran huella en bancos en Asia, especialista en programas de redistribución de riqueza, que hay que invitarlo a otra reunión para que nos hable de cómo se puede redistribuir la riqueza cuando se genera, pero hay que generarla. Pero es un paso importante. Podemos ser eficientes en lo fiscal y modernizar el Estado. Aquí no tenemos que caer en la disyuntiva de que hay que recortar el gasto público para liquidar el Estado. No, podemos tener un Estado, pero tenemos que hacerlo de una manera moderna. Y ahí sí insisto en un Estado que tenga mucho músculo y poca grasa. Y sí quiero un Estado con músculo, porque el Estado tiene que tener autoridad y poder mandar y regular. Pero no queremos un Estado que tenga grasa.
Hoy en día tenemos un Estado con mucha grasa y sin músculo, totalmente bofo, y eso no le está dando beneficios a ninguna persona. Podemos hacer compatible el crecimiento económico con la sostenibilidad. En banano podemos producir banano, siendo nosotros amigos del ambiente, protegiendo las riquezas naturales, los bosques, los ríos, y siendo carbono neutral. Y podemos tener desarrollos hoteleros, que el mismo hotelero es el que más le interesa que no se contaminen las playas en las que se bañan sus turistas. Por eso debemos nosotros de entender que es compatible el desarrollo con la sostenibilidad. Y por último, tenemos que convertir el pleno empleo en la política social más fuerte. No hay mejor política social, ninguna ayuda social, ninguna ayuda asistencial compensa un salario digno en las casas de las familias costarricenses. Y ya para ir terminando, la modernización del Estado, tenemos que ir al gobierno digital, institución que en 6 meses no esté en el gobierno digital no existe. Si acueductos y alcantarillados, o si la municipalidad de Montes de Oro, que aquí tenemos a su alcalde, uno de los el más joven del país, y además muy destacado en su labor, si la municipalidad de Montes de Oro, bueno, la vicealcaldesa también, si la municipalidad de Montes de Oro quiere pedir requisitos, tiene que meterse al gobierno digital. Si no se mete al gobierno digital, no puede pedir requisitos. Y eso va a obligar a que tengan que alinearse en 6 meses todas las instituciones. Menos regulaciones, definir requisitos, que la empresa inicie el trabajo y luego se revise. Y no lo que tenemos aquí, 2 o 3 años para dar permisos. Déjela que arranque, póngale los requisitos y va y la revisa. Y si no está cumpliendo, cierre esa empresa. Eliminación de billetes y monedas. Esa lección me la preparó un gran ministro de Hacienda que falleció recientemente, don Fernando Herrero. Además de ser un excelente ministro, economista, un hombre ingenioso, y con él preparamos una propuesta de eliminación de los billetes y las monedas en el país, combatiendo el narcotráfico, la corrupción y además de eso facilitando la trazabilidad para los impuestos, porque todos los movimientos digitales tienen trazabilidad. Y finalmente, una reforma judicial, porque como les decía, estamos nadando en juicios, pero ya no me da mucho tiempo para explicarles. El Poder Judicial colapsó y esa mora judicial nos está matando y tenemos que hacer algo rápido. El Estado facilitador que cree oportunidades, que dé remuneración igual para hombres y mujeres. No podemos permitir la discriminación para las mujeres. A igual trabajo, igual salario. Y esa tiene que ser una lucha que demos. Y tenemos que luchar por eso. Y no puede este país seguir permitiendo esa discriminación. Capacitar la fuerza laboral. Tenemos un INA, que es una universidad que se puede convertir en una universidad de capacitación, que es superavitaria, cierra con dinero todos los años, que tiene que capacitar la fuerza laboral del país. Enseñanza de un segundo idioma. Banca de desarrollo para que apoye a las pymes y MIPYMES. Encadenamientos productivos, que significa ni más ni menos que el gobierno tiene que ver qué es lo que necesitan las empresas médicas producir en Costa Rica para poder darles los insumos y que no los importen, y que no solo demos la mano de obra, sino que también estemos encadenando la producción. Y investigación y desarrollo, para que todos tengamos esos beneficios. Y termino diciendo lo siguiente: inversión logística. En el pasado se hablaba de los subsidios, que subsidiemos al arrocero, que subsidiemos al maicero. Ahora busquemos un subsidio generalizado para toda la población. Inversión en logística, en redes de internet, en banda de ancha e inteligencia artificial, para que beneficie a toda la sociedad costarricense. Y eso es el Estado inteligente. Rescatar la inversión social, invertir en movilizadores sociales, volver a las becas, la nutrición infantil, la red de cuidado, educación pública con retos del futuro en conocimiento, tecnología, programas de infraestructura educativa, en agua potable y en salud. Tenemos escuelas que hoy en día no tienen paredes, que se dividen las aulas con sábanas. No podemos esperar que así tengamos a niños que vayan a ser el día de mañana la generación del cambio. Y programas para la tercera edad, los que ya ahorita estamos necesitando todas esas condiciones. Un rol importante de las iglesias han asumido un rol político muy grande, y eso es porque han sustituido al Estado en los programas sociales. Ya no me da tiempo de hablar hoy de esto, pero tendrá que incluirse a las iglesias en los programas sociales para eliminar el rol político, pero sí tener el rol
asistencial de las iglesias y programas de vivienda de clase media, la más afectada de todos los sectores. Hoy en día una pareja joven se casa y sumando los 2 salarios no puede construir una casa o adquirir una vivienda. Esa no es la Costa Rica de oportunidades. Finalmente, ¿qué no hacer? Ya para irnos, no podemos caer en el populismo y la irresponsabilidad. En la campaña pasada, aquello era una subasta. Si hoy querían la ley 4.3, se decía que sí. Si mañana no, entonces ya mañana se decía que no. No se puede hacer así. Esto no es una carrera, ni vamos a sacar al chavismo simplemente con ver quién es más populista. Divulgar un mensaje conservador casi anticuado. Como el voto cristiano ha tenido mucho peso, entonces hay que tomar un lenguaje cada vez más conservador. Pero ya no es conservador, es ya casi anticuado. Eso no va a conducir absolutamente a nada. Tampoco se puede llegar a una ideología estatista trasnochada. El verdadero socialdemócrata busca las oportunidades y el ascenso social, no busca el fortalecimiento del Estado. Ver la opción del neoliberalismo salvaje tampoco es posible. Y finalmente, y con esto ya termino porque al muchacho se le terminó el tiempo, referéndum. Tenemos un país donde no salimos de una serie de decisiones. Que si hay minería, que si no hay minería, que si hay apertura eléctrica, que si no hay apertura eléctrica, que si seguimos con la fábrica de licores o no seguimos con la fábrica de licores. Y eso está no empatado, pero con 2 bloques grandes en la Asamblea que no va a permitir que pase una sola ley. Hay que ir al referéndum, que el pueblo diga qué quiere, que el pueblo diga si quiere minería o no quiere, si quiere apertura eléctrica o no, si quiere jornadas laborales de 4 o 3 y que sea la sociedad la que lo diga. Y ya esto no sigue entrabando la Asamblea Legislativa. Es el momento para las ideas y la seriedad y para hablar más rápido. Muchas gracias.